Hola, el día de hoy les presentaremos la rabia. ¿Qué es? La rabia es una zoonosis que causa encefalomielitis vírica aguda, casi siempre mortal, que ataca el sistema nervioso central y es transmitida a otros principalmente por el murciélago hematófago y el perro. Afecta todos los animales de sangre caliente, principalmente bovinos, bufalinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y humanos que entran en contacto con animales enfermos. Que la produce. Es una zoonosis viral, aguda y fatal, causada por el virus de la rabia. Como característica, este virus tiene una vida media a temperatura ambiente de 4 horas y 35 segundos. Es un microorganismo muy sensible a la acción de agentes físicos y químicos como rasgo estructural tiene forma de bala. Necesita de un hospedador para mantenerse porque se inactiva rápido en el ambiente por la acción de los ácidos y las bases fuertes, la luz solar, la radiación ultravioleta, los cambios de pH y la temperatura. Situación epidemiológica. La rabia se ha mantenido como una de las enfermedades infecciosas con la mayor mortalidad que ha sido conocida por la humanidad, teniendo una tasa de letalidad que se aproxima al 100% después del inicio de la enfermedad clínica. Distribución mundial de la rabia. En la actualidad es endémica en más de 150 países. Es de resaltar que la rabia transmitida por especies silvestres ha venido presentando un comportamiento cíclico y recurrente, destacándose la transmitida por murciélagos hematófagos en áreas tropicales y subtropicales. La mayor frecuencia de casos de rabia urbana se presenta en perros que se encuentran ubicados en esas zonas, mientras que las regiones con mayor riesgo para rabia silvestre son África, Asia y Latinoamérica, por mordeduras, zorros, mangostas, murciélagos, monos, chacales y lobos, entre otros. La rabia se ha distinguido por ser una zoonosis viral que causa aproximadamente 50.000 casos nuevos anualmente a nivel mundial, de los cuales la mayoría de ellos ocurre en países en desarrollo, siendo el canino el principal reservorio del ciclo urbano. Rabia y su presencia en Colombia. La rabia silvestre es considerada como un problema de salud pública que afecta a todo tipo de población, especialmente a niños y adolescentes. La rabia urbana en Colombia ha mostrado patrones descendientes desde 1981, aunque se caracteriza por presentar aumentos cíclicos leves aproximadamente cada 8 años de acuerdo a los reportes generales. En los años 2004 y 2005 hubo un aumento súbito de la enfermedad en humanos por un brote de origen silvestre de la enfermedad, que era la variante 3, ocurrido en el departamento del Chocó. En Colombia, las acciones de vigilancia y control de la rabia, desde su implementación a comienzos de la década de 1970, han impactado de manera positiva en la distribución del número de casos de rabia humana transmitida por caninos. Según la información oficialmente registrada en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Veterinaria del ICA, los focos de la enfermedad se han ubicado en zonas aledañas a quebradas de ríos, piedemonte de cordilleras, alturas por debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar y zonas boscosas. La distribución de estos focos indica la presencia de la enfermedad en la mayoría de los departamentos del país, aunque con mayor incidencia en aquellos que presentan un clima cálido tropical. La región Caribe es clasificada de riesgo alto, porque significa que hay un registro de casos en humanos o animales, siendo el departamento de Magdalena el que posee mayores tasas de presentación en los últimos 2 a 3 años. Las entidades que más reportan casos se encuentran localizadas en la región andina, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander, y en el menor número en las entidades territoriales de Vaupés, Bichada, San Andrés, Amazonas y Guaviares. Por incidencia, los mayores valores se observan en Vaupés, Caldas, Quindío y Cauca. La incidencia nacional para el 2018 fue de 269,2 por 100.000 habitantes. En Latinoamérica y el mundo, según la Organización Panamericana de la Salud, en América se ha logrado reducir drásticamente la rabia urbana transmitida por caninos cerca de un 98%. En el año 2020, en Brasil, se presentaron 2 casos de rabia, uno por murciélago no hematófago y uno por cánido salvaje. En Colombia se presentó un caso por gato con variante silvestre. En Cuba se presentó 3 casos por gato con variante salvaje. En México se presentó un caso por murciélago no hematófago.
En Perú se presentaron dos casos, uno por murciélago no hematófago y otro por murciélago hematófago. En República Dominicana se presentó un caso por mangosta. Y en los últimos años, la rabia humana transmitida por animales silvestres adquiere mayor importancia. Clasificación según la fuente de infección. La rabia es una zoonosis directa porque se requiere un hospedador vertebrado para que el agente se mantenga en la naturaleza y puede pasar a otros vertebrados que sean susceptibles, incluyendo el hombre. Por ejemplo, para el caso de la rabia urbana se requiere un perro, que es el reservorio, para contagiar a un humano, que sería un hospedador accidental. El canino es el reservorio porque es la especie que transmite la variante a las demás especies, incluidos otros cánidos y el hombre. Clasificación según su ciclo epidemiológico. La rabia es una antropozoonosis porque el agente causal se ha adaptado a una especie animal y en esta especie se da la transmisión de manera ininterrumpida. Es decir, todas las variantes del virus rábico requieren de manera obligatoria para su mantenimiento en la naturaleza una o varias especies animales no humanas. Por ejemplo, hay variantes del virus rábico que dependen de una raza en específico, como la variante B1 y B2, que está presente en los caninos y en los felinos. Descripción de la cadena epidemiológica. Es la secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente a un huésped susceptible. Está conformado por agente, reservorio, puerta de salida, modo de transmisión, puerta de entrada del hospedero y hospedero susceptible. En el agente se trata del virus de la rabia RAV, que pertenece a la familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus, y se trata de un virus con ARN monocatenario negativo, con una envoltura lipídica. En reservorio, como reservorio de la rabia silvestre tenemos los quirópteros, cánidos salvajes, entre ellos zorros, coyotes, lobos, chacales y otras especies como mofetas, mapaches y mangostas. Como reservorio de la rabia en su ciclo urbano están los caninos y los felinos. En Colombia, los murciélagos hematófagos son los principales reservorios de la rabia silvestre, mientras que los perros son los principales reservorios de la rabia urbana. Entonces decimos que son reservorios porque son la fuente de infección común, permiten que la gente se multiplique y permiten que se dé la cadena de transmisión de manera ininterrumpida. Existen diferentes cepas del virus clásico de la rabia que por lo general están asociadas a una especie principal como reservorio. En Colombia se han identificado las siguientes variantes. Variante 1 para el perro. Variante 3 y 5 para el murciélago hematófago, variante 4 para el murciélago no hematófago y la variante 8 para el zorrillo. En la puerta de salida tenemos la única forma, que es la saliva. Modo de transmisión. Los perros son el principal vector de la rabia humana y son responsables de más del 99% de los casos. Los modos de transmisión son la transmisión directa, que se da por mordedura del animal infectado, arañazo o rasguños y heridas expuestas a la saliva infectada, contacto de la mucosa nasal, ocular, bucal con saliva, contacto de piel o mucosas con tejido cerebral o nervioso, ingestión de tejidos nerviosos infectados. La indirecta se da por vía respiratoria por inhalaciones de aerosoles en ambientes contaminados con el virus, como laboratorios y cavernas. Y la transmisión iatrogénica se da por trasplante de órganos, ya sea de córnea y tejidos, o pinchazo de una aguja infectada con rabia. La transmisión de la rabia silvestre entre murciélagos hematófagos o no hematófagos se realiza a través del lamido entre los integrantes de las colonias, la orina y la regurgitación de los alimentos. Esto se da para ayudar a los individuos que no se han podido desplazar para alimentarse. En humanos, los otros tipos de contacto, como acariciar a un animal rabioso o tener contacto con su sangre, orina o heces, no se asocian a un riesgo de infección y no se consideran exposiciones que deban causar la preocupación de transmisión de la rabia. Puerta de entrada serían las mucosas, la vía respiratoria, la parenteral que ingresa directamente a la sangre. Susceptibilidad del hospedero.
Todos los mamíferos son susceptibles y algunos pueden transmitir el virus. Sin embargo, los hospederos primarios son el murciélago hematófago, zorrillos, felinos y los caninos porque garantizan la existencia del agente a largo plazo en la naturaleza. Los humanos, porcinos y herbívoros como el bovino, el ovino y el equino son considerados hospederos accidentales porque, aunque desarrollan la enfermedad, tienen una baja capacidad de transmitir e infectar a otros hospederos susceptibles. Hospedero portador. En periodo de incubación, los caninos y felinos actúan como uno, ya que en el periodo de incubación ellos pueden eliminar a través de la saliva el virus rábico y de esa manera pueden infectar sin presentar signos clínicos, pero siendo una fuente de infección para hospedadores susceptibles. Principales signos. El virus permanece por lo general en el punto de entrada durante un periodo de tiempo antes de viajar a lo largo de los nervios hasta el cerebro. Como todos los virus, la rabia necesita de una célula para reproducirse, y en este caso de su citoplasma. Este virus se introduce dentro de las células nerviosas, provocando encefalitis en los mamíferos que se exterioriza por patrones alterados de conducta. Una vez en el cerebro, el virus se multiplica rápidamente y se manifiestan los signos clínicos. El periodo de tiempo antes de que aparezcan los signos clínicos en un animal infectado puede variar dependiendo de la cepa viral y del punto de entrada. Los signos clínicos de la rabia en los animales varían dependiendo del efecto del virus en el cerebro. Los signos característicos incluyen cambios repentinos en el comportamiento y parálisis progresiva conducente a la muerte. Signos prodrómicos. Consiste en ligeros cambios en el temperamento. En los humanos hay inquietud, inseguridad y aprensión. Los perros también pueden mostrar inseguridad. Se esconden, evitan compañía o pueden mostrarse excesivamente atentos y afectuosos. En otras especies animales es difícil distinguir los signos prodrómicos. En los bovinos inoculados experimentalmente se observa una ligera disminución en el volumen de los músculos de las regiones glúteas y del tren posterior y ligeros cambios en el temperamento. Infección, rabia o hidrofobia. Los síntomas comienzan como una gripe común, cefaleas, malestar en general y fiebre. También se puede producir dolor, irritación o sensación de hormigueo en la zona lesionada. Posterior a esta fase, que dura 2 a 10 días, es posible que se presenten signos clínicos de la enfermedad diferenciándose en dos. En la rabia furiosa o espástica, los animales pueden estar ansiosos, altamente excitables y agresivos, con periodos intermitentes de depresión. Al perder la cautela y temor naturales de otros animales y de los humanos, los animales con esta forma de rabia pueden mostrar súbitos cambios de comportamiento y atacar sin provocación. A medida que progresa la enfermedad, son comunes la debilidad muscular, la pérdida de coordinación y las convulsiones. La parálisis progresiva conduce a la muerte. Se da en caninos, felinos, equinos, algunos bovinos, ovinos, carneros y porcinos. En la rabia muda o paralítica, los animales y los humanos con esta forma de rabia pueden mostrarse deprimidos o inusualmente dóciles. A menudo sufren de parálisis, generalmente de la cara, garganta y cuello, lo que se manifiesta por expresiones faciales anormales, babeo e incapacidad para tragar. La parálisis puede afectar al cuerpo, en primer lugar a los miembros inferiores y después se extiende rápidamente a todo el cuerpo llegando al coma y muerte subsecuente. Sucede más frecuentemente en caninos, felinos, equinos y bovinos. Síntomas en diversas especies. En los caninos, la sintomatología comienza por el estado prodrómico, que dura 2 a 3 días y se caracteriza por un cambio repentino del comportamiento. Tras el estado de prodromos, se pueden encontrar dos síndromes, la rabia furiosa o rabia muda. Hay animales que pueden alternar ambas formas y la muerte sobreviene tras 3 a 7 días finalizada la etapa prodrómica. En felinos, el estado de los prodromos dura más de 24 horas y la forma furiosa de 1 a 4 días. En los equinos, la ausencia de agresividad en los caballos no excluye la rabia. En la forma furiosa, los periodos de agresividad y excitación se alternan con periodos de relativa calma. La rabia equina progresa rápidamente y a los 5 días de la aparición de los primeros signos, el animal muere.
En los bovinos, el periodo de incubación oscila entre las 2 semanas y los 6 meses. El curso de la enfermedad comprende entre 3 y 7 días. Inicialmente, hay depresión y cese de la producción láctea. En los ovinos, el periodo de incubación está entre 20 días y 4 meses. El curso de la enfermedad dura entre 3 y 25 días. Normalmente ocurren varios casos en un rebaño, fruto de un ataque de un predador rabioso, ya sea como el lobo. En los carneros, normalmente mueren a las 72 horas de aparición de los signos clínicos. En los porcinos, la muerte se presenta en un término que generalmente no sobrepasa los 2 días. Medidas de control. En países donde la enfermedad es endémica, se aplican medidas para tratar y reducir el riesgo de infección en las poblaciones susceptibles, animales salvajes, animales callejeros y domésticos, y crear una barrera entre la fuente animal de la enfermedad y los humanos. Estas medidas comprenden unas medidas de control específico, jornadas o programas de vacunación, especialmente tanto para caninos y felinos, callejeros como para animales de compañía. Actualmente, 3 vacunas contra la rabia humana están precalificadas por la Organización Mundial de la Salud: la Rabavert, la Rabipur, producidas por GSK, y Iberovap, vacuna de cultivo celular producida por Sanofi Pasteur. Se están evaluando otras 2 vacunas antirrábicas para la calificación de la OMS. También tenemos la capacitación a la gente y normatividad de tendencia responsable, ya sea bozal y con correa. Vigilancia y notificación de casos sospechosos de rabia en los animales, sensibilización sobre la rabia y la prevención de las mordeduras de perros, programas de control de la rabia en los animales salvajes, con una vacunación incluida. Inmunización del ser humano, vacunas y mecanismos eficaces de administración para poblaciones específicas. Cabe recordar que el sacrificio masivo de perros no debería formar parte de una estrategia de control de la rabia. Es ineficaz y puede ser contraproducente para los programas de vacunación, en particular cuando se dirigen a los perros vagabundos. En caso de que una persona tenga contacto con un animal que se presente la enfermedad, se recomienda lavar inmediatamente con agua y jabón, preferiblemente el que se usa para lavar la ropa o detergente, ya sea un jabón abrasivo, en el área expuesta, dejando enjabonada la zona afectada durante 5 minutos y enjuagando con agua a chorro. Este procedimiento deberá repetirse 3 veces. Además, se debe aplicar un agente virucida tipo amonio cuaternario, soluciones yodadas, alcohol o agua oxigenada. Después de limpiar la herida, se debe recibir valoración inmediata por un médico, ya que toda consulta por una lesión, contacto o presunta exposición al virus de la rabia debe considerarse como urgencia. En una exposición leve, por única mordedura o lamedura de piel lesionada o arañazo de animal doméstico no observable, desconocido o callejero, se requiere aplicar la vacuna antirrábica y tratamiento oportuno de la herida. En una exposición grave por mordedura, arañazo o contacto con animales confirmados o silvestres, requiere tratamiento específico con suero y vacuna, además de la atención oportuna de la herida. En caso de una no exposición de lesiones causadas por animales con certificado de vacuna al día, observable, sin signos ni síntomas de rabia al momento de la agresión, en estos casos se requiere atención oportuna de la herida, nada más. Es importante conocer el tipo de exposición para saber el método de control que debe aplicarse. Tratamientos simultáneos en caso de exposición grave. 1. Inmunoglobulinas antirrábicas, que son sueros antirrábicos para uso humano. 2. Vacunas antirrábicas para uso humano. Entonces decimos que hay 2 tipos de inmunoglobulina antirrábica. Una de origen equino y otra de origen humano. Son indicadas para exposiciones graves y brindan protección inmediata mientras el organismo genera sus propios anticuerpos como resultado de la vacuna. La vacuna antirrábica humana está indicada para casos de pre- y post-exposición. El protocolo de Milwake. El protocolo consiste en cuidado terapéutico de coma inducido, en el que se le administran medicamentos como benzodiazepinas intravenosas como el midazolam, con suplementos barbitúricos como el fenobarbital, administrados para mantener la supresión
Además de estos medicamentos, se le aplica ketamina intravenosa, ribavirina y amantadina intravenosa que tienen actividad antiviral contra el virus de la rabia. Es un tratamiento muy estricto y se debe hacer bajo cuidado médico, ya que el paciente debe monitorearse constantemente. En sí, el tratamiento consiste en inducir el coma y administrar un tratamiento antirrábico con el fin de proteger el cerebro, que es lo más afectado por el virus de la rabia, para que el sistema inmunitario siga funcionando y luche contra la enfermedad. El tratamiento fue exitoso en una paciente que ya tenía anticuerpos neutralizantes contra el virus porque ya llevaba 3 semanas de haber sido mordida por el murciélago. Este tratamiento se implementó en 6 personas más en Estados Unidos sin obtener resultados favorables. El éxito de la joven pudo ser por como la variante del virus no se aisló, no se sabe si tenía propiedades biológicas atenuadas y puede que la cepa del virus de los murciélagos sea menos virulenta que la de los caninos. La niña ya había creado anticuerpos neutralizantes contra el virus. Esto ocurre en menos del 20% de los pacientes. A pesar del éxito de la terapia, en esa niña sigue siendo un tratamiento muy dudoso. En otros casos, donde no se implementó, se dieron desenlaces fatales y por ello se considera que la rabia no dispone de una terapia eficaz. Solo hay 7 sobrevivientes de rabia en el mundo, uno de esos casos sin haber aplicado vacunación o suero previo al ataque, 3 confirmados de rabia y los otros 4 no son diagnósticos confirmados. Muchas gracias.